Hola amigos de la secta, soy Lunatic y en esta ocasión les narraré historias verídicas que nos enviaron algunos de nuestros suscriptores de la secta. No olviden suscribirse, compartir y activar la campanita. Si quieren ser parte de la secta, envíen su anécdota o historia al email que aparece en la descripción. Mi abuela provenía de un pequeño pueblo de Valle de Bravo llamado Ixtapan de Oro. Un día se enamoró perdidamente de mi abuelo. Se casaron y tuvieron 2 hijas, mi tía y mi madre. Ellos vivían en un lugar donde no había muchos recursos. Su casa era muy pobre. El caso es que un día se fueron a dormir. Tenían un gran petate para ella y para él, y unos pequeños para cada uno de sus hijas. Esa noche tardaron un poco para dormir a las bebés, pero en cuanto lo lograron, se acostaron a dormir. Fue como a las 4 de la mañana que las bebés empezaron a llorar, pero ninguno de los dos se percató de ello. Dicen que las brujas esparcen un polvo para que los padres o familiares de los niños queden profundamente dormidos. Una bebé dejó de llorar, pero la otra seguía llorando. Era tanto el ruido que provocaba el llanto de mi madre que una vecina la escuchó y fue a ver lo que pasaba en casa de mis abuelos. Al llegar a la casa de mis abuelos, la señora empezó a gritar el nombre de mi abuela. Pero al ver que no le hacían caso, se desesperó y gritó: ¡despierten! Al mismo tiempo golpeó la puerta con desesperación. A tal grado que por fin mi abuela con mucha pesadez pudo despertar. Inmediatamente despertó mi abuelo de manera brusca. Empezó a escuchar que una bebé estaba llorando, pero en tanta oscuridad no le permitía ver claramente el lugar donde se encontraban sus hijas, pues en aquel tiempo no había instalaciones eléctricas. Así que a paso apresurado, mi abuela le pidió a mi abuelo que buscara los cerillos para poder prender las velas. Con desesperación, se paró mi abuelo a buscar un cerillo y velas. Prendió un cerillo, pero de pronto escuchó un quejido cerca de ellos, y como pudo prendió una de las velas. Mi abuela se acercó a revisar a sus hijas. Aún estaba muy oscuro, pues mi abuelo fue a abrirle a la señora que aún seguía tocando. Mi abuela quiso encontrar a las bebés, así que empezó a palpar el lugar. Primero encontró a una que seguía llorando. Siguió avanzando su mano y llegó al segundo petate, pero no encontró a la segunda bebé. De forma desesperada, le gritó a mi abuelo para que acercara la luz de la vela. Cuando por fin pudo alumbrar el lugar, vieron claramente cómo la bebé fue arrastrada por debajo del petate. La bebé estaba totalmente pálida, con moretones por todo el cuerpo. Pudieron observar que en su cuello la bebé tenía un líquido café, como si se tratara de caldo de frijoles. Después se enterarían que eso era la saliva de la bruja. Mi abuela, inconsolable, empezó a llorar, pues a una de sus bebés estaba muerta. Desde entonces tomó todas las precauciones necesarias con la bebé: poner unas tijeras en forma de cruz y un espejo enfrente del petate. Pero nunca pudo superar aquel día en el que una de sus hijas murió. Ningún doctor supo explicarle qué fue lo que ocurrió. Si la vecina nunca se hubiera tomado la molestia de despertar a mis abuelos, mi madre tampoco hubiera sobrevivido. Tenía 10 años cuando mis papás tomaron la decisión de irnos a vivir a la casa de mi abuela. Recuerdo que para llegar era algo complicado, ya que la casa estaba muy escondida. En ese tiempo, la casa no contaba con instalación eléctrica. Cuando caía la noche, a mí me daba mucho miedo, pues solo utilizaban candiles y velas para alumbrar. Así es como le llamamos en Guatemala. Luego de 3 días de estar viviendo en la casa de mi abuela, todos los días cerca de la medianoche se comenzaban a escuchar risas muy escalofriantes. Y aunque ya han pasado 20 años, solo de acordarme de ellas se me enchina toda la piel. Al tratar de dormir, empezaban de nuevo los ruidos, solo que esta vez eran rasguños o como si algo rodara por todo el techo de la casa, de un lado a otro. Tanto era el ruido
que todos nos despertábamos esa noche y en conjunto empezamos a rezar. Toda la noche, en verdad fue escalofriante. Los adultos subieron a revisar pasillos y la azotea, pero no encontraron nada. Nadie pudo dormir esa noche, pero recuerdo perfectamente que todos los adultos decían en voz baja que se trataba de alguna bruja. En la época de mi abuelo, que era más o menos los 60, 70, me contaba historias muy interesantes acerca de las brujas. Él siempre me decía que cada que volteara a ver un cerro, siempre había cruces. Esto era para evitar que hicieran sus rituales. Los habitantes siempre las mandaban a poner. Mi abuelo me decía que en donde vivía había una hacienda abandonada que databa del año 1907, cerca de San Luis de la Paz. Se rumoraba que en ese pueblo en las noches se reunían las brujas. Un día mi abuelo y sus amigos estaban de parranda. Ya en copas y envalentonados, decidieron ir a esa hacienda armados. Uno de ellos dijo: me quedaré en la hacienda. Se llevó su escopeta, su pistola con un crucifijo y velas. Los demás siguieron la parranda afuera. Ya eran las 3 de la mañana cuando de repente escucharon gritos y aullidos. Tanto fue el miedo que sintieron que se les bajó la borrachera y no se movieron de ahí. Al día siguiente regresaron a la hacienda y se llevaron una terrible sorpresa. Encontraron a su amigo muerto, lleno de rasguños profundos, con las entrañas de fuera, lleno de sangre, con los sesos desparramados y con una marca en la frente. Todos se quedaron impactados, pero más cuando de repente se les apareció la bruja que estaba haciendo un ritual. Todos quisieron escapar, pero los únicos que sobrevivieron fueron mi abuelo y su amigo. Por eso mi abuelo me decía que las brujas sí existen. Un día decidí tomar vacaciones con mi esposa, mi hijo y 2 perros, ya que estaba cansado de la rutina y el bullicio de la ciudad. Renté una cabaña en el bosque que se encuentra hacia la sierra de San Miguelito, en San Luis Potosí. Llenamos la camioneta con todo lo necesario para nuestro viaje. Pasamos al supermercado para llevar alimentos y tener que comer ese fin de semana. Retomamos el camino hasta ver terracería. En ese punto ya casi no se miraban tiendas. Más adelante nos encontramos con una pequeña tienda, donde me detuve un momento a comprar cervezas y cigarros. Nos atendió una persona de edad avanzada y nos preguntó: ¿hacia dónde se dirigen? Le comenté que habíamos rentado una cabaña que estaba más adelante en el bosque. Algo serio me preguntó: ¿va a la casa de la bruja? Yo sonriendo le contesté: ¿cuál bruja? ¿De qué habla? Hace tiempo los habitantes del pueblo quemaron a una bruja que vivía en esa casa, y que a pesar de que la habían quemado, ella todavía andaba por ahí. De forma atenta me despedí del señor y me fui pensando: ¿a poco todavía hay gente que cree en ese tipo de cosas? Al llegar a la casa, acomodamos el equipaje y los alimentos. Dejé que los perros salieran a correr. Al llegar la noche, aseguré ventanas y puertas, pues nos íbamos a dormir, ya que al otro día iríamos a un sitio cerca de ahí. Llegó la madrugada y se empezó a escuchar mucho ruido. Me levanté a soltar los perros y a armarme con lo primero que encontrara. Busqué por los alrededores y no encontré nada, pero claramente se escuchaba cómo corrían por el techo y tocaban todas las ventanas. Me salí con mis perros para ver si alcanzaba a ver algo arriba de la casa, y vi un pájaro negro gigante que se movía de un lado a otro, echándose a reír con unas enormes carcajadas. Rápidamente entré a la casa y le grité a mi esposa: agarra al niño y protégelo. Eso no impidió que siguieran golpeando las ventanas, y los rasguños en las paredes aumentaban. Tocaban de forma insistente la puerta, hasta que nos gritó: déjenme entrar. Cuando de repente escuché un alboroto muy grande. Mis perros se habían aventado sobre aquel pájaro gigante.
Aún así, tenía tanto miedo que decidí no asomarme. Toda la noche se me hizo muy larga, pues solo se escuchaba cómo se peleaban. Por fin llegó la calma, cuando salieron los primeros rayos del sol. Al salir vi una escena que me heló toda la sangre. Mis 2 perros estaban completamente despellejados y colgados en un árbol. De inmediato entré corriendo en busca de mi hijo y mi esposa. Empacamos lo más rápido posible, nos subimos a la camioneta y nos largamos de ese apestoso lugar.